Cordial saludo para todos. Nuestro grupo, conformado por Yanit Garavito Rivera y quienes habla, Yamil Enrique Costa González, estudiantes de octavo semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío en la modalidad virtual. Actualmente estamos desarrollando la unidad número 2 denominada Un vistazo al patrimonio bibliográfico y documental, documentos archivísticos y documentos bibliográficos en la asignatura Patrimonio bibliográfico y documental. En esta oportunidad desarrollaremos un video mediante el cual daremos respuesta a la actividad propuesta en la unidad antes indicada, que consiste en dar respuesta a una pregunta problematizadora. La pregunta problematizadora es la siguiente: ¿cuál es el sentido que tiene para el profesional en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística el conservar, recuperar, salvaguardar y difundir la memoria social, la memoria colectiva y por supuesto con ello el patrimonio bibliográfico y documental en el contexto actual? Empecemos. Para dar respuesta a la pregunta problematizadora, debemos tener en cuenta que el patrimonio documental y bibliográfico constituye la prueba fehaciente de los acontecimientos históricos, sociales, que dan muestra de lo que ha sucedido en nuestra nación durante algún tiempo atrás y sobre todo en el transcurrir del diario vivir. Es así como conservarlo hace parte de una labor fundamental para su difusión y custodia en el tiempo. Recuperarlo es vital para darle el merecido lugar en los anales de la historia a esos acervos que constituyen vida y hechos puntuales de lo acontecido. Cuidarlos y salvaguardarlos constituyen en ellos la velación por lo que se le dé el trato relacionado con el uso dentro de los parámetros propios, técnicos y de criterios unificados en el contexto en que sean utilizados. Con todo esto, hacemos memoria desde lo social, desde lo colectivo y aún más traemos a nuestro contexto actual lo ya ocurrido, permitiendo conocer de primera mano y de fuentes de información confiable y fidedignas cómo se dieron los hechos en su momento histórico. Como ejemplo puntual, traeremos en esta ocasión muchos sucesos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Sin embargo, podemos tomar como muestra de los hechos ocurridos la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, hace 34 años, durante los cuales se han producido cantidades de documentos que constituyen la memoria documental y bibliográfica sobre la cual se ciñe, se sustenta y se tejen los hechos de ese acontecer dramático en la historia social, política de nuestro país. Dichos acervos permiten que hasta nuestros días conozcamos lo sucedido y se siga investigando e indagando sobre ese particular, lo que ayuda a que no se quede impune este acontecimiento nefasto y de lesa humanidad que enlutó a todo el país en ese momento. Permite además que las voces de las víctimas a través de los documentos que se han reconstruido en ellos los hechos sigan gritando justicia a través de sus familiares. De ahí la importancia y la relevancia que juega el papel crucial de los profesionales en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística, que están relacionados directamente con la salvaguardia del patrimonio documental y bibliográfico de la nación y aquellos hechos que hacen parte de las anales de la historia que están sustentados en dichos soportes. Es una tarea ardua, pero que se recompensa con el valor, la salvaguarda, la protección y la conservación, y con ello difundimos la información contenida en los documentos de la época y los producidos con el pasar del tiempo, que guardan estrecha relación con los hechos, y de esta manera nuestros semejantes, los presentes y las futuras generaciones conozcan qué ha sido y ocurrido en el contexto social del país y cómo ha impactado a nuestra sociedad durante los últimos tiempos en el desarrollo social, cultural, patrimonial, político y de conflicto armado durante todos estos años. Con lo anterior, se hace necesario la preservación y conservación de toda la documentación que está relacionada dentro del contexto de los hechos de la toma del Palacio de Justicia como una parte fundamental dentro del acervo probatorio en la cantidad de instancias y juicios sobre los cuales se han encontrado pruebas y se han juzgado personas que tienen que ver con estos hechos nefastos en nuestro país.
Las aportaciones dadas desde nuestro rol como profesionales en ciencias de la información y la documentación, bibliotecología y archivística están dadas para ser difusores de la memoria histórica de las instituciones del Estado y de aquellas privadas que también hacen parte de la constitución de los documentos y de la bibliografía sobre el patrimonio documental de nuestro país. Además, juegan un papel de suma importancia en el contexto social y en el desarrollo del país desde su conservación, salvaguardia y recuperación para que simplemente no se olvide lo que aconteció. Cordial saludo, nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, mi nombre es Yannick Garavito Rivera, estudiante Silva de octavo semestre, y a continuación voy a hacer la introducción sobre los documentos y patrimonios históricos. La introducción. Los documentos son testimonios vivos del patrimonio histórico, simbólico y cultural de cada país. Está íntimamente relacionado con los legados históricos, con su vida contemporánea y con el quehacer en general, considerándose importantes bienes culturales que a través del tiempo se convierten en patrimonio universal, ya que constituyen un factor de interés para la nación como para sus ciudadanos, pues estos documentos permiten la reconstrucción de tejidos sociales y de la historia. Asimismo, la consolidación de una memoria colectiva que configura una identidad colombiana. Como resultado de este interés nacional, se promulgan normativas que intentaron responder a la necesidad suscrita, y para la década de los 80 la Presidencia de la República expide un decreto con el número 1333 del 25 de abril de 1986, por el cual ordena cuidar los archivos y mantenerlos en perfecto estado en las alcaldías municipales, propiciando la transparencia en las actividades públicas. Y para el año 2000 surge la Ley 594, la Ley General de Archivos, que tiene por finalidad establecer los parámetros y los principios fundamentales que regulan la función archivística en Colombia, aplicándose a las entidades públicas en todos los niveles y a las entidades privadas que cumplan funciones públicas. En sí, ¿qué es el patrimonio cultural? Es el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana de una sociedad ha recibido como herencia histórica y que constituye elementos significativos de su identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen testimonios importantes del progreso de la civilización y ejercerá una función modélica o referencial para toda la sociedad. De ahí su consideración como bienes culturales. Si bien es cierto que en Colombia han existido instituciones en pro de salvaguardar el patrimonio documental, como lo fue el Archivo Nacional, que surgió en 1968 como una dependencia de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores. Asimismo, al promulgarse leyes que buscan la protección del patrimonio documental, como fue la Ley 47 del 30 de octubre de 1920, que su finalidad era la protección documental y artística y prohibía sacar del territorio nacional los papeles y documentos u objetos pertenecientes a los archivos, museos y bibliotecas públicas. Desafortunadamente, en una identificación esas normas no contemplaron, como es la común, las particularidades sociales y políticas del territorio colombiano, dejado de un lado entre los conflictos sociales a la falta de conexión y operatividad en las regiones del país. Existen casos de pérdida del patrimonio documental a causa del conflicto social. A manera de ejemplo, es suficiente mostrar dos grandes hechos. Los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948 por el asesinato del candidato del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán,
se produjo en casi toda Colombia una rebelión popular que ocasionó grandes estragos en la infraestructura de las entidades públicas, donde se realizaron quemas a los archivos. Por otro lado, tenemos la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente M-19, que en dicha toma se quemaron los expedientes judiciales y la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia con la historia de Colombia desde 1980 a 1983. Estos documentos sirven para posterior investigación y algunos documentos todavía sirven como etapa probatoria para cualquier investigación y sirve como historia para nuestro territorio colombiano. En conclusión, creo que debemos crear unos instrumentos metodológicos y didácticos que ayuden tanto a las instituciones como a los profesionales que gesten la recuperación del patrimonio documental en la identificación, conservación y establecer estrategias de difusión para llevar a cabo una verdadera recuperación del acervo documental del país. Como bibliografía tenemos el Archivo General de la Nación Jorge Palacio Preciado, Archivo en Bogotá 2017, toma del Palacio de Justicia y Consulado, Centro Nacional de Memoria Histórica 2015, toma del Palacio de Justicia 30 años.